Ahora sí ya se está grabando. ¿Qué tal me escuchan? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Entonces, les voy a compartir una pantalla y vamos a empezar con el tema de... ¿Sí alcanzan a ver la presentación? ¿Sí la ven en pantalla? Sí. Ok. Entonces vamos a empezar con lo que son la formación de Sí. nubes. Vamos a empezar con lo que son las capas de la atmósfera. Y bueno, estas se dividen en troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Entonces, tienen una característica cada una, donde, por ejemplo, la temperatura, digamos que la incidencia del sol da a la Tierra directamente, entonces la Tierra absorbe ese calor. Entonces, conforme vamos ascendiendo, la temperatura va bajando. ¿Por qué? Porque la Tierra es la que absorbe el calor. Pero llega un punto donde la temperatura, digamos, aquí hay 30 grados centígrados, vamos ascendiendo 1 kilómetro, desciende 5 grados centígrados. Otro kilómetro, otros 5 grados, y así sucesivamente, hasta que llega un punto donde la temperatura es igual y ya no desciende. A ese punto se le llama tropopausa. Entonces después llega un punto donde la atmósfera empieza a hacer más calor y empieza a subir la temperatura, porque tenemos nuestros oxígenos, que es un O2. Entonces, como no hay tanta presión en la atmósfera, conforme vamos subiendo, va disminuyendo la presión. Entonces, por esa disminución de la presión, los oxígenos, como son dos O2, se van separando y se hace un monóxido de oxígeno. Esta ruptura en los enlaces hace que haga calor. Entonces, por eso hay una como tipo de inversión térmica en lo que es la estratosfera. Después, tenemos que, nos vamos a ir hasta la parte de la termósfera, que también hace mucho calor, pero ahí es porque ya casi no hay una capa en sí. Entonces los rayos de la atmósfera, conforme vamos ascendiendo, están más calientes. Entonces eso hace que esté muchísimo más caliente en la parte de arriba de la termósfera, casi en lo de la exósfera. Entonces, la capa que está en la mesósfera, esa nada más porque está unida entre la estratosfera y la mesósfera, ahí igual va descendiendo la temperatura, pero es porque está en medio de esas dos capas. Entonces, la tropopausa, la estratopausa y la mesopausa se refieren a las partes de la atmósfera donde la temperatura es igual, es decir, hay una pausa en la temperatura. Entonces, vamos a ver después que nada más en la troposfera se producen los fenómenos meteorológicos. ¿Por qué? Necesitamos calor, necesitamos frío. Entonces, conforme vamos ascendiendo, va siendo un poco más frío y cuando hay una inversión térmica, ahí se para el proceso de la formación de la nube. Entonces, por eso nada más en la troposfera vamos a encontrar nubes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas cosas que podemos encontrar dentro de nuestras capas. En la troposfera, por lo regular, es donde vuelan los aviones. Se encuentran los fenómenos meteorológicos y es donde se encuentra, desgraciadamente, la contaminación. Ya después de ahí, podemos encontrar en la estratosfera los globos meteorológicos, las nubes generadas por explosiones atómicas, estrellas fugaces y aviones supersónicos. En la mesósfera, ahí hay ondas de radio y nada más. Y ya más arriba de la termósfera es donde orbitan las naves y podemos encontrar las auroras polares. Y en la estratosfera hay un fenómeno que se llaman nubes iridiscentes, que es donde las podemos encontrar, que básicamente no son nubes porque no es agua, sino más bien son partículas que se reflejan con el sol. Entonces es donde las podemos encontrar en la exosfera. ¿Alguna duda? No. ¿No? No, Ok. está bien. Bien, entonces vamos a recordar que la atmósfera trabaja como una... ahí se me olvidó el nombre. Bueno, se expande con el calor y se comprime con el frío. Entonces podemos decir que la troposfera es más grande en el ecuador. ¿Por qué? Porque ahí le da directamente el sol y como es un fluido, se comporta como un fluido, entonces cuando hay más calor se hace más grande
y cuando hace frío es más chiquita. Entonces la troposfera en el Ecuador es de 16 kilómetros, mientras que en los polos es de 8 kilómetros, pero es por eso que les comento, si hay calor es más grande, si hay frío es más chica. Entonces podemos encontrar nubes muy grandes, por ejemplo aquí. En el Ecuador, las que están en medio es la zona de convergencia intertropical, es decir, que ahí son las nubes de mayor tamaño. Entonces podemos encontrar nubes hasta los 30,000 pies, 40,000, 50,000 pies. Entonces, cosa que aquí en México no pasa, aquí las encontramos como en 20,000 pies, 21, y hasta ahí es el tope. Pero en la zona de convergencia intertropical sí podemos encontrar nubes muchísimo más grandes. Entonces, aquí es muy importante saber esto porque, por ejemplo, un avión que está volando de Estados Unidos a Argentina puede encontrarse de este tipo de nubes. Entonces, son nubes muy peligrosas los cumulonimbus porque tienen mucha lluvia, tienen mucho viento, tienen granizo, turbulencia, y si aquí a 20,000 pies es mucha la turbulencia que se genera, imagínense a 40, 50, 60,000 pies. Entonces es mucho el movimiento que hay en esa zona, la zona de convergencia intertropical. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa donde, por ejemplo, en julio la zona de convergencia intertropical es como el Ecuador, pero no es el Ecuador geográfico, sino más bien es donde le da directamente el sol a la Tierra. Entonces, por ejemplo, en julio, México tiene bastante calor y hace mucho calor. Y en cambio, en enero, la zona de convergencia intertropical baja un poquito y la podemos encontrar como por Brasil, Colombia. Y esto depende también de cómo esté posicionada el planeta Tierra. Entonces, otra de las cosas que necesitamos para que se forme una nube, primero son las partículas higroscópicas. Una partícula higroscópica es un pedacito de sal, de tierra o de cualquier partícula oleaginosa que esté suspendida en el aire. Estas partículas que tienen, básicamente es espérenme. Estas partículas básicamente lo que hacen es absorber absorben el agua. Entonces, por eso se llaman partículas higroscópicas, porque absorben el agua. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos partículas higroscópicas. Necesitamos calor. El calor, por ejemplo, cuando hace mucho calor, esas partículas ascienden. El calor hace que suba cualquier partícula que tengamos en suspensión. Entonces, el frío hace que las partículas desciendan. Entonces, necesitamos calor, necesitamos partículas higroscópicas y, muy importante, necesitamos humedad. Entonces, en el momento en que se juntan esas tres, tenemos esas tres características. Partículas higroscópicas, humedad y calor. Nosotros vamos a tener una fuerte probabilidad de tener una nube. Entonces, esta nube se va a desarrollar hasta que llegue a la... ¿cómo se llama? Donde hay un cambio de temperatura. Vamos a tener un descenso de temperatura y donde ya no haya temperatura, o sea, ya no esté descendiendo la temperatura y tengamos una inversión térmica, ahí se va a parar el crecimiento de mi nube. Y bueno, esas son las cosas que necesitamos básicamente para tener nuestra nube. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Seguros? Seguro. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que sepan además de la formación de las nubes o que quieran aportar? Pues no, no sé si la niebla se pueda considerar como una nube, Sí. que podría estar pues en contacto con el terreno. Ajá. Ya no estaría, digamos, a varios miles de pies. Sí, claro. Las podemos encontrar desde el suelo hasta donde está al final de la tropopausa. Hasta ahí las vamos a encontrar. Entonces, pero las podemos encontrar desde el suelo hasta la tropopausa. Correcto, yo lo que me refería, por ejemplo, que era el nivel de inversión térmica, ¿cómo le nombraste? Ajá, inversión térmica. Es que también se genera una inversión térmica. Sí, cuando hay una niebla,
también se produce una inversión térmica, pero en menor tamaño. Porque, por ejemplo, en tamaños más grandes, o sea, para una nube ya de convección, de gran convección, ahí sí está hasta la tropopausa, pero hay pequeñas, por ejemplo, la neblina o la niebla, ya ve que nada más, por ejemplo, en el aeropuerto, y a veces en la ciudad no hay neblina, porque se hace una pequeña inversión térmica, pero nada más en esa área. Entonces sí se necesita también de la inversión térmica como para que haga como una cápsula. Y ya ve que cuando empieza el sol, se empieza a dispersar, porque la temperatura Sí, con el empieza a calor. aumentar. Entonces es por eso, porque también hay una inversión térmica ahí. Bueno, Sí. ¿Otra duda? No, yo no. no. ¿No? Bueno, pues entonces ahí les dejo una actividad en línea. Adiós. Adiós. Adiós.